Gracias a la información del teléfono de uno de los sicarios y al seguimiento a una de las detenidas, la Fiscalía conoce qué ocurrió un día antes del asesinato de Fernando Villavicencio. El gobierno anuncia la adquisición de 5 helicópteros, 2 buques y un radar, entre otros equipos militares por $1.042 millones para combatir al crimen organizado y la inseguridad. La policía y la fiscalía investigan si además de la enfermera Leti Cando, hay otras víctimas asesinadas por Johnny Caiza. 29 personas fueron rescatadas en alta mar en Galápagos, tras el naufragio de una lancha de pasajeros y otra de la Armada que fue a rescatarlos. 4 delincuentes se enfrentaron a tiros con los guardias de un banco en el norte de Guayaquil, luego de intentar asaltar a una mujer. Al menos 143,000 personas deben la patente municipal en Quito, Guayaquil y Cuenca. Muchos de los usuarios ni siquiera se han enterado que son deudores. 11 de septiembre, el gobierno del presidente Guillermo Lasso firmó contratos por más de $1.000 millones para equipar a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Entre las adquisiciones están vehículos blindados para operaciones antiterroristas, aviones de transporte, helicópteros, buques, lanchas y hasta radares que llegarán hasta el año 2026. Paul Romero con más detalles. Este lunes el presidente Guillermo Lasso entregó de forma oficial a las Fuerzas Armadas 20 vehículos tácticos Cobra 2 comprados en Turquía para operaciones antiterroristas. Los vehículos son parte del plan para la adquisición, equipamiento y modernización del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, con un financiamiento aprobado por el Ejecutivo para los próximos 2 años. En octubre llegarán 137 vehículos blindados 4x4 y 6x6 adquiridos a la empresa de Israel Elbit Systems para las unidades de frontera. Las nuevas adquisiciones militares son 5 helicópteros multipropósito Super Puma, 2 aviones de carga C-130, 2 aviones caza para la exploración aeromarítima, 2 buques logísticos, un radar. Estamos rearmando a nuestras Fuerzas Armadas con un verdadero arsenal para la defensa de la democracia. El plan incluye el financiamiento para recuperar 3 aviones caza de transporte, 10 aviones Super Tucano de combate, 8 helicópteros, 3 corbetas, 3 lanchas guardacostas. Que hemos invertido ya $429 millones, pero que tenemos comprometido ya convenios firmados, anticipos entregados para adquirir equipamiento y repotenciación del que tenemos por $1.042 millones. No son ofrecimientos, no son compromisos, son convenios firmados. El presidente justificó la millonaria inversión de su gobierno para las Fuerzas Armadas por ser uno de los momentos más críticos del país, amenazado por las organizaciones criminales del narcotráfico. Inversión que el mando militar consideró oportuna para equipar a las unidades y mantenerlas operativas en las zonas de conflicto. ¿Quieres un país próspero, libre y con una economía pujante? Entonces no descuides a tus Fuerzas Armadas. Invierte en defensa. Ellas son el resguardo de tu desarrollo y prosperidad. El gobierno también adquirió 10 vehículos tácticos blindados similares a estos para la Policía Nacional que llegarán al país en las próximas semanas. Los 7 nuevos procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio fueron vinculados a raíz de la información encontrada en el teléfono celular del sicario que murió el día de los hechos y a nuevos videos de seguridad del sector donde ocurrió el crimen en el norte de Quito. La Fiscalía descubrió quién envió el mensaje al gatillero con la orden de matar al ex candidato presidencial. La Fiscalía llegó al segundo grupo de procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, gracias a la información que se encontró en el teléfono celular de Johan Castillo López, sicario que murió la noche de los hechos, a interceptaciones de llamadas, nuevos videos de seguridad y seguimientos previos. Se descubrió que Carlos Angulo, uno de los 7 implicados que estaba preso en la cárcel de La Tacunga, fue quien se comunicó con el gatillero y mediante llamadas y mensajes de texto dio la orden de matar al candidato presidencial.
dato que expuso la fiscal del caso en la audiencia de vinculación. También verificaron que el martes 8 de agosto, un día antes del asesinato, un vehículo blanco robado recorrió el lugar entre las 11 y 11:30 de la noche. Cámaras del sector lo captaron pasando varias veces por una farmacia y un parqueadero cercanos al colegio donde se dio el mitin político y luego el crimen. Se trata del mismo carro en el que alias Laura, otra detenida, se movilizaba horas antes del sicariato de Villavicencio, escoltada por 2 motocicletas, una de ellas abandonada a pocos metros del lugar luego del asesinato. La mujer era sujeto de seguimiento policial desde hace 6 meses. Como líder de una banda dedicada al tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos, que operaba en el sur de Quito y el Valle de los Chillos. Según la información del proceso penal, la organización delictiva Los Lobos era su proveedora de marihuana y pasta base de cocaína, lo que confirmaron con el rastreo de llamadas telefónicas. Alias Laura registra 3 procesos penales: por el asesinato de Fernando Villavicencio, por delincuencia organizada para cometer otros delitos y por tráfico de armas. Crimen, atroz historia de Leti. El asesinato de la enfermera Leti Cando será investigado por 90 días. Sin embargo, nuevas alertas de posibles abusos sexuales por parte del principal implicado se están revelando tras hacerse público lo sucedido. Fabiola Santana con el seguimiento de este caso. La enfermera Leti Cando conoció a su asesino Johnny Caiza en un bar en el norte de Quito la noche del 2 de septiembre. Inconsciente fue llevada por su victimario a su casa en Bellavista, norte de Quito, con 2 acompañantes que luego de beber fuera de la casa se retiraron. Caiza confesó que la violó y cuando recuperó la conciencia la apuñaló 3 veces en el corazón y la descuartizó en 7 partes. El crimen ocurrió la madrugada del domingo 3 de septiembre. Esa misma noche trasladó las partes al Parque Metropolitano ubicado a 500 metros del domicilio. Evadió a los guardias y cámara, cavó este hueco de 1 metro de profundidad y la enterró. Él no aceptaba todavía su culpabilidad. Él nos manifestaba que mientras no exista el cuerpo, él no había cometido ningún delito ni nada de eso. ¿En qué momento ya confiesa? El momento que le dimos les mostramos los videos donde él va cargando los bultos. El asesino confesó a la policía que quemó la ropa de la víctima. A los investigadores les sorprendió que encontraran otros restos de ropa. Cuando realizaron pruebas para detectar sangre, encontraron restos en las paredes y techo. Tomaron muestras para determinar si pertenece a Leti o a otras víctimas. En un mes se conocerá el resultado. Al momento se conocen de otras alertas de posible abuso sexual. Una persona de sexo femenino, 19 años, familiar de él, manifiesta que él la había violado desde los 9 años hasta los 19 años. Y de igual forma, dentro de las labores de vecindario, se encontró que él acosaba a muchas señoritas de ese sector. La investigación penal contra Caiza inició el viernes anterior y durará 90 días. Caiza está con prisión preventiva. Johnny Caiza, el asesino confeso de la enfermera lojana de 33 años, habría recibido tratamiento psiquiátrico según un informe policial. ¿Cómo lo describen ahora los vecinos del barrio en donde vivía en Quito? Carla Delgado con más detalles de este caso. Johnny Caiza, de 30 años, vivía en esta casa desde que era niño junto a su abuela, quien falleció hace poco. Era cerrajero de profesión. Sus vecinos de Bellavista, en el norte de Quito, siguen consternados con la noticia del asesinato. Dicen que fue una sorpresa para todos los que lo conocían. Aseguran que Caiza no era visto como un joven problemático. El chico siempre era un chico muy respetuoso. Venía con nosotros, conversaba aquí sus penas, sus dolencias que tenía acerca de la abuelita que falleció, porque él vivía con ella. Aunque reconocen que tenía un problema recurrente. Él tomaba mucho, eso sí, que tomaba mucho, porque buscaba a los amigos para entretenerse en el trabajo. Mientras que la policía tiene un dato que era desconocido por sus vecinos. Dentro de los documentos que se encontraron al interior de la habitación de él, se encontró documentos sobre un tratamiento por esquizofrenia. Además informaron que el asesino confeso de la enfermera de 33 años tenía una investigación anterior
por hostigamiento a una mujer. Indagación que no prosperó. Y hoy se cumplió un año del femicidio que conmocionó al país, el de la abogada María Belén Bernal a manos de quien era su esposo, el exteniente de policía Germán Cáceres. Fabiola Santana informa que la sentencia por este crimen no está en firme. El femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal cumplió un año este lunes sin que haya una sentencia en firme. Lo que no se cumple por no estar ejecutoriada la sentencia es el pago de una multa de $450,000 y de $234,600 de reparación integral a la familia de Bernal. Tampoco la creación de la medalla María Belén Bernal para la cadete mejor graduada de cada promoción. Otro ofrecimiento que no se hizo realidad fue la separación de dos generales. Uno salió por otro caso y el otro se mantiene en la institución. Tras una investigación interna fueron separados 9 policías y 4 fueron absueltos. Quien era su esposo, el exteniente de policía Germán Cáceres, fue sentenciado el 26 de mayo con la máxima pena, que es 34 años y 8 meses de cárcel. Cáceres apeló la sentencia para obtener una rebaja en la condena. La madre de Bernal también apeló para que se condene al teniente de policía Alfonso Camacho por omisión, pues fue declarado inocente en primera instancia. La audiencia de apelación no se ha instalado, pues antes debe resolverse la excusa de uno de los jueces del tribunal que alegó ser amigo de la abogada de Camacho. Estamos esperando que asignen otro tribunal. Este lunes la familia de Bernal y agrupaciones feministas marcharon en Quito hasta la comandancia de la policía para recordar a María Belén Bernal. Doble naufragio en las Islas Galápagos, una embarcación que trasladaba a cerca de 29 pasajeros y otra de la Armada que acudió a rescatarlos se hundieron. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se reportan fallecidos, como informa Bessie Granja. El hundimiento ocurrió cuando la embarcación Queen Evolution cubría la ruta Puerto Ayora, Puerto Vaquerizo Moreno, en las Islas Galápagos. Según un informe de la Armada, el accidente se registró a 3 millas del puerto de San Cristóbal. Y en la lancha se movilizaban 29 personas entre pasajeros y tripulación. De inmediato se desplegaron 2 lanchas, una de guardacostas de la Armada y otra de cabotaje, para salvar a los pasajeros y trasladarlos al muelle. Debido a las condiciones del oleaje, lastimosamente se hundió la lancha Queen Evolution con la lancha guardacostas Albatros. Las tripulaciones fueron rescatadas y se encuentran sanas y salvas en San Cristóbal. Aún no se conocen detalles de lo que habría ocurrido. Se sabe que la embarcación Queen Evolution cubría un trayecto de aproximadamente 2 horas de navegación. ¡Jálalo! El ECU 911 informó que una llamada de auxilio reportó que tenía problemas con el motor. No es la primera vez que un bote naufraga en Galápagos. De hecho, en pocos días se recordará un año del hundimiento del bote Angry, el cual dejó 4 fallecidos, cuando el domingo 25 de septiembre de 2022, la embarcación zarpó de Puerto Villamil hacia Puerto Ayora y se hundió a 2.5 millas náuticas de Tortuga Bay. En total iban 18 personas, 2 ecuatorianos, un colombiano y un estadounidense israelí. Fueron las víctimas mortales de ese siniestro. Continúan las tareas de rescate en Marruecos después del terremoto registrado la noche del viernes. Andrea Valls ya nos acompaña para actualizar la situación. Andrea, ¿qué está pasando en estos momentos? Juan Carlos, los brigadistas trabajan a contrarreloj para encontrar más sobrevivientes del terremoto de 6.8 de magnitud. El número de muertos subió a 2.681. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, mientras los servicios de emergencia aseguran estar desbordados con heridos. Las operaciones de búsqueda continúan en Marruecos y podrían durar días, mientras voluntarios y rescatistas tratan de hallar sobrevivientes. Las autoridades confirman 2.681 muertos hasta el momento, pero la cifra podría aumentar, ya que no está claro cuántas personas siguen enterradas bajo los escombros. Ha sido una larga lucha durante el fin de semana para que los equipos puedan llegar a las áreas más afectadas por el terremoto ocurrido
el viernes. Muchas de estas aldeas están ubicadas en zonas montañosas, a las que normalmente es difícil acceder, pero también las carreteras han sufrido daños. Brigadistas internacionales de Qatar, Reino Unido y España viajaron a Marruecos para unirse a la causa, trayendo además ayuda humanitaria. En la ciudad de Marrakech, desde la sacudida, muchas familias duermen en la calle por miedo a otra réplica. El gobierno francés anunció que destinará más de $5 millones a las organizaciones de ayuda presentes en Marruecos. Arabia Saudita y Omán notificaron también el envío de equipos de rescate. Pero muchos ciudadanos se quejan de que el gobierno marroquí se toma demasiado tiempo para solicitar oficialmente ayuda internacional. Con los servicios de emergencia desbordados, es la sociedad civil la que se está organizando. Las personas están reuniendo artículos vitales para los afectados, usando camionetas y viajando a las áreas impactadas para apoyar a los damnificados. Chile recuerda 50 años del golpe militar que derrocó al presidente e instauró una dictadura de 17 años al mando del general Augusto Pinochet. La violencia y la represión generaron profundas fracturas que perduran hasta hoy en la sociedad chilena. El reporte con Pedro Jiménez. En la mañana del 11 de septiembre de 1973 se produjo el bombardeo al Palacio de la Moneda. Las Fuerzas Armadas habían dado inicio a la operación militar para derrocar a Salvador Allende. Sus políticas de gobierno hacían temer la instalación de un régimen comunista. Allende se suicidó en la Casa de Gobierno y Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, nombrado por el propio Allende, tomó el poder. La persecución, prisión, tortura, muerte y desapariciones forzadas alcanzaron a 40.000 personas. Hoy, 50 años después, Chile recuerda ese acontecimiento de su historia con un evento celebrado en la Plaza de la Constitución. El presidente Gabriel Boric recibió a centenares de invitados, entre ellos a los mandatarios de Bolivia, Colombia, México y Uruguay, a delegaciones de otros países y también a los expresidentes chilenos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Boric y los 4 expresidentes que gobernaron Chile desde 1994 fueron entrevistados por el diario español El País con un cuestionario idéntico. Y respecto a cómo llega Chile a estos 50 años, Eduardo Frei, presidente del 94 al 2000, dijo: llega en un momento difícil, con un país profundamente dividido. Hoy el debate político lo están protagonizando los extremos en un clima de mucha beligerancia. Ricardo Lagos manifestó: llega con las heridas abiertas de una tragedia profunda. El principal desafío es lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones. Michelle Bachelet, 2 veces presidenta, señala: llegamos a los 50 años con personas que están dispuestas a cuestionar la democracia, con personas que declaran que Pinochet ha sido el mejor gobernante de nuestra historia. Para Sebastián Piñera, también 2 veces en el cargo, Chile llega con una herida aún no sanada. Nuestra democracia venía enferma de mucho antes, enferma por la falta de respeto por nuestra democracia y Estado de Derecho. Y para el presidente Gabriel Boric, Chile llega fortalecido desde el punto de vista institucional y democrático. La inmensa mayoría de nuestros compatriotas quieren acuerdos, paz social y una política constructiva, dijo. En ese mismo sentido, Boric y los expresidentes han firmado el documento llamado Por la Democracia Siempre, un compromiso que condena la violencia y aboga por la defensa de los valores democráticos. Estados Unidos conmemora hoy 22 años de los atentados del 11 de septiembre con homenajes. Millones de personas se reunieron en monumentos como el One World Trade Center, construido en la zona cero de Nueva York, estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros lugares para recordar el ataque terrorista. 3.000 personas murieron luego de que aviones secuestrados se estrellaran en las Torres Gemelas, el Pentágono y en Shanksville, en Pensilvania. El ataque modificó la política exterior estadounidense, las regulaciones de seguridad en aeropuertos y desató una cultura de combate antiterrorista. Vamos a una pausa, pero en breve, ¿cómo surgió un río de vino en las calles de un pueblo de Portugal? Les explicaremos. Además, decenas de bomberos combaten 3 incendios. Grammys. Conoce cómo ganar en titanium.com.es/Grammys.
En el Cantón Loja, los incendios forestales han destruido más de 3.600 hectáreas desde julio. El fin de semana se registraron 3 más de gran magnitud. Alejandra Sánchez con el informe. 49 bomberos de las provincias de Loja y Zamora, junto a miembros de las Fuerzas Armadas, combaten un incendio forestal en el sector del Villonaco, del Cantón Loja, que inició el sábado y hasta ahora ha consumido 300 hectáreas de vegetación. Cerca de la zona no hay viviendas. Sin embargo, a 10 metros del fuego está ubicada una hacienda turística que tuvo que cerrar ante el riesgo de las llamas y por la caída de cenizas que cubrió las instalaciones. La mañana de este lunes, los brigadistas confirmaron que hasta ahora han logrado controlar un 90% del incendio. Durante el fin de semana, también se registró en el sector Yamburara de la parroquia Vilcabamba un incendio forestal que consumió 47 hectáreas y en la parroquia El Cisne hubo 2 que afectaron 60 hectáreas. Ante el incremento de las emergencias, en Loja se ha conformado brigadas ciudadanas para vigilar que no se genere incendios en otras áreas, ya que según las autoridades han sido provocados. Se está elaborando, ¿no es cierto?, este informe técnico general para poder declarar en este caso ya en emergencia total para que pase al COE provincial y se pueda tomar acciones para ya un alcance mayor. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde el 31 de julio a la fecha, en la provincia de Loja, más de 3.600 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales. Agosto y septiembre han sido los meses con mayor índice de estos siniestros y solo en Loja se ha perdido 2.000 hectáreas. Debido a varios socavones, 2 rutas que conectan Anapo, Orellana y Sucumbíos con la Sierra Ecuatoriana presentan problemas para la circulación de vehículos. En el cantón El Chaco, los transportistas se arriesgan a cruzar por una zona peligrosa a causa de la erosión del río Coca. Son cerca de 2.500 conductores por día quienes se arriesgan a cruzar por este peligroso tramo en la vía Baeza El Chaco Lago Agrio, por el sector de Socavón, un área nombrada así por la erosión regresiva del río Coca, que provocó la destrucción de 2 puentes que estaban sobre el río Piedrafina y Márquer, y por lo que a los transportistas no les queda de otra que pasar a un lado de los puentes derrumbados. Cruzan la zona del río Márquer, que cuando llueve aumenta su caudal y los vehículos quedan atrapados, como le pasó este fin de semana al camión de Freddy Nono, que tuvo que ser rescatado por una excavadora. Ese material es suelto, es material arenoso. Y si los carros cogen con mucha velocidad o muy arriba del río, aguas arriba para pasar, ¿qué es lo que pasa? La arena les hace patinar y se van a quedar. En esta zona permanece maquinaria de la prefectura de Sucumbíos para ayudar a los transportistas en caso de que se queden atrapados. Según el Ministerio de Transporte, en los próximos días se instalará un puente Bailey en la zona de río Piedrafina y en octubre se colocaría otro sobre el río Márquer. Pero mientras tanto, los conductores aseguran que se atreven a pasar por este tramo porque tomar la otra ruta, que es la carretera Baeza-Yede-Narupa-Loreto Coca, les puede tomar hasta 10 horas y los daños en sus vehículos podrían ser peores. Esto debido a que la vía tiene extensas grietas, baches y hasta socavones. Por aquí, hasta hace 2 meses circulaban 5.000 vehículos al día y ahora solo llega a la mitad. Esta vía conecta la provincia de Napo con Orellana, Sucumbíos y Pichincha. De 100 kilómetros que tiene, 60 presentan daños, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son 30 los sitios más críticos, entre ellos el kilómetro 35, a la altura del sector Cocodrilos, donde de un operador económico autorizado para controlar las exportaciones o también las importaciones y de esta manera evitar mercaderías ilícitas. Diego Cuenca explica cómo funciona ese programa. La aduana busca evitar la salida o entrada de mercancías ilícitas en el comercio exterior y para eso certificará a los denominados agentes de aduana, que son personas naturales o jurídicas, encargadas de que las operaciones sean más seguras y confiables. Este es un programa recomendado por la Organización Mundial de Aduanas. Tienen como elementos de calificación haber tenido cierto tiempo operando como operador de comercio exterior, no haber tenido multas, no haber tenido infracciones, no haber cometido delitos. Es decir, estamos tomando a aquellas personas que han demostrado seriedad en sus operaciones de comercio exterior y diciéndole,
les vamos a dar un voto de confianza. Voto de confianza que va a servir para que se puedan realizar los trámites de manera más rápida y más eficiente. El programa por ahora tiene 20 compañías importadoras y exportadoras que ya están certificadas. Una de ellas fue Corporación Maresa, que importa 1,000 vehículos mensuales de 7 marcas. Y para lograr la calificación tuvo que reforzar la seguridad del personal, que forma parte de la cadena logística. Y además el tema de lavado de activos. Todos tienen una declaración de que justamente todos los procesos y todo el dinero que viene de origen lícito. Los que se conviertan en agentes de aduana autorizados o compañías confiables tendrán prioridad para que sus mercaderías sean despachadas en menor tiempo. Porque en promedio los contenedores pueden demorar una semana en salir, debido a los procesos de control al que se someten. Una pausa. Más de 143,000 personas no cancelan el impuesto correspondiente a la patente en 3 de los principales municipios del Ecuador. Todos quienes cuenten con RUC, incluidos servicios profesionales, tienen la obligación de cancelar ese rubro. Adriana Bermeo con más detalles. Todas las personas que tienen una actividad económica y que cuentan con RUC deben pagar la patente municipal. En esta lista están incluidos los profesionales que facturan. La capital registra una de las cifras más altas por no pagar este rubro, 120,000 personas hasta mayo del 2023. Le siguen Guayaquil con 14,418 personas y Cuenca con 9,000 personas. En las últimas semanas, los contribuyentes en Quito fueron notificados mediante un correo electrónico sobre el incumplimiento. Deberán pagar los valores con recargos e intereses. El valor de la patente oscila entre 10 y 20,000 dólares según los ingresos de su actividad comercial. Si bien el pago de la patente es obligatorio en todo el país, cada municipio lo regula con ordenanzas. En Quito se cancela hasta el 31 de mayo. En Cuenca hasta finales de junio y en Guayaquil hasta 30 días después de la fecha límite para la declaración del impuesto a la renta. Si no se cumple con el pago, se le cobrará el 3% de intereses del valor de la patente mensual. Los municipios también pueden recurrir a juicios de coactivas para el pago de la patente, que pueden concluir en prohibición de enajenar bienes, embargos y retención de fondos. La tormenta Daniel deja un rastro de destrucción en Libia. El fenómeno causó estragos la semana pasada en Grecia, Turquía y Bulgaria, donde dejó cerca de 30 fallecidos y destruyó miles de hectáreas de cultivos. También durante el fin de semana el ciclón avanzó por el Mediterráneo e impactó en el noroeste de Libia, provocando inundaciones catastróficas. Equipos de emergencia en la zona hablan de 200 fallecidos. Sin embargo, el gobierno ha mencionado que la cifra podría superar los 2,000. La emergencia comenzó el domingo cuando la tormenta Daniel llegó a Libia con incesantes lluvias. 2 represas colapsaron y se desató la catástrofe. Edificios, casas, todo lo que estaba en la orilla de los ríos fue arrasado por la fuerza de la corriente. Ciudades del noroeste del país como Benghazi, Al-Marj, Al-Baida y Shahad quedaron semisumergidas. Hay imágenes en redes sociales muestran a los conductores atrapados en el agua. El paso del ciclón duró menos de 24 horas, pero la magnitud de los daños aún es incalculable, con decenas de viviendas colapsadas, puentes destruidos y pueblos incomunicados. Una de esas localidades es Derna. Los equipos de emergencia aseguran que es la zona más afectada, pero aún no han podido acceder a ella. Según rescatistas de la Media Luna Roja, hay 200 fallecidos, pero el gobierno libio indica que son por lo menos 2,000 y calcula que hay 5,000 desaparecidos. Libia es un país del norte de África que funciona como el principal puerto de salida para miles de migrantes que huyen hacia Europa. Fuera de las ciudades hay grandes asentamientos improvisados por los extranjeros, que se teme también hayan sido arrasados por las inundaciones. Y un río de vino recorrió las calles de un pueblo de Portugal. 2 tanques de almacenamiento de una destilería estallaron derramando más de
2 millones de litros de vino tinto en la localidad de Anadia. Los bomberos actuaron rápidamente para que el licor no llegara al río da Serra. La bodega asumirá los gastos por los posibles daños causados. El Papa Francisco podría visitar Ecuador en septiembre del próximo año para la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, que será en Quito. La Iglesia Católica avanza ya en la organización del evento que reunirá a visitantes de varios países. Patricio Díaz informa. En 2024 se reunirán en Quito obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos de todas partes del mundo para el Congreso Eucarístico Internacional, uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica. Se espera la presencia del Papa Francisco para la clausura, según el arzobispo de Quito. Si el Santo Padre viene, si su salud se lo permite, vendrá para la Eucaristía de clausura, la Statio Orbis que se llama, que sería el 15 de septiembre. El Congreso Eucarístico Internacional es una asamblea de la Iglesia Católica para renovar su misión y la fe en la Eucaristía. El Papa eligió como tema para el evento en Quito la fraternidad para sanar el mundo. La base del documento, que se analizará del 8 al 15 de septiembre de 2024, fue presentada por las autoridades de la Iglesia Católica Ecuatoriana y los encargados del Congreso, que llegaron desde el Vaticano. El documento que iluminará a todo el mundo, porque no solo en el Ecuador, y que servirá como reflexión. Empieza así el año de la Eucaristía, que concluye el 15 de septiembre de 2024. El anterior Congreso Eucarístico se realizó en Budapest, Hungría, en 2021. Y en el acto de clausura participó el Papa Francisco. Vehículos dados de baja del Cuerpo de Bomberos de Quito y que debían ser chatarrizados fueron vendidos. La Contraloría detectó irregularidades en el proceso de chatarrización de los bienes de esa institución. Francisco Garcés con más detalles. La Contraloría detectó irregularidades en el proceso con el que los bomberos de Quito dieron de baja y ordenaron chatarrizar 27 vehículos supuestamente inservibles. El proceso empezó en el 2021 y 2022, cuando se ordenó la chatarrización de los bienes que, según la Contraloría, se hizo sin informes técnicos, es decir, sin documentos que garanticen que esos vehículos estaban inservibles y sus reparaciones eran muy costosas. Entre los vehículos chatarrizados estaban ambulancias, motocicletas, tanqueros y otros automóviles para la atención de emergencias. Por todos ellos, el Cuerpo de Bomberos recibió algo más de $11,000, pero al final no tuvo certeza de que efectivamente fueron destruidos. Es que al menos 8 vehículos fueron a una bodega en Santo Domingo y vendidos en esa ciudad. Además, la auditoría determinó que las fotos de 2 motocicletas de fabricación china constan en los informes técnicos previos a la chatarrización como si fueran 2 motocicletas de marca Kawasaki. Y al menos 2 vehículos adicionales constan en los registros de la ANT a nombre de terceras personas con matrículas del 2022. Y además, un auto Vitara está circulando por el país con matrícula gestionada en agosto de este año. Por eso se mantienen las dudas sobre la chatarrización, más cuando la Contraloría estableció que esta se hizo sin seguir los pasos legales. En la provincia de Los Ríos se iniciaron los trabajos para la colocación de un puente tipo Bailey que conecta al cantón Montalvo con Babahoyo. Además, se construye un ducto cajón que beneficiará a 100 familias del recinto La Magdalena en el cantón Baba. Odette Camacho con el informe. Casi 6 meses después de que el desbordamiento del río Cristal derrumbara el puente principal del cantón Montalvo, conocido como La Vitalia, la Prefectura de Los Ríos inició la colocación de un puente Bailey de 51 metros de largo y que estará ubicado a 500 metros de la anterior estructura. Son cerca de 700 familias que utilizan esta ruta que conecta al centro de Montalvo con la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo y 10 zonas rurales de Guaranda en Bolívar. Desde mayo, los habitantes habían instalado un puente de caña como alternativa para el paso de motociclistas, mientras conductores que tienen camionetas se atreven a pasar por el río directamente. Esperemos que antes de que venga el invierno lo solucionen el problema, porque usted sabe que en época de invierno esto es peligroso. Como el nuevo puente será 11 metros más extenso que el anterior, su instalación terminará en 90 días.
En el Cantón Baba, la maquinaria del municipio limpia los desechos y retira sedimentos en 3 esteros que el invierno pasado se desbordaron y provocaron inundaciones en 5 comunidades, afectando a 5.300 personas. Hasta el momento han realizado la limpieza de 8 de los 15 kilómetros que tienen previsto intervenir. Además, a lo largo de este trayecto se han levantado muros de contención para prevenir inundaciones por la llegada del fenómeno de El Niño. También se ha iniciado la colocación de un ducto cajón en el sector La Magdalena, en donde viven 80 familias, para que esta estructura permita la evacuación de aguas lluvias. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula han estado activos en las redes sociales y generan reacciones en la opinión pública. Aquí el resumen de lo que está pasando en la campaña electoral. Gracias por estar. Luisa González tuvo un fin de semana activo. Sábado y domingo recorriendo la provincia de Loja y hoy de regreso en Quito, pero a seguir con sus actividades de campaña. Tal vez por eso en su cuenta de TikTok recoge cuál es el recibimiento que le dan sus mascotas cuando tiene un descanso y vuelve a casa. Pero más hermoso de la vida. En sus otras redes sociales, González suele subir videos con extractos de sus propuestas de campaña. Tengo que hacer campaña con chaleco antibalas. Aunque esta vez también publicó declaraciones de su oponente, en las que se lo oye comparar la situación de otros países con la de Ecuador. Daniel Noboa también recorrió 2 provincias el fin de semana, Santa Elena y Guayas. Hoy está en Guayaquil, cumpliendo con sus actividades de campaña. En sus redes, sobre todo en TikTok, decidió hablar de su imagen, con un video en el que resume sus estudios y sus maestrías. Y otro más, en el que dice que reúne las 3 B: bueno, bien portado y bailarín. Noboa también usó sus redes para pronunciarse sobre el terremoto ocurrido en Marruecos y expresar su solidaridad y condolencia para las víctimas. Pero esta vez no solo ellos, los presidenciables, movieron sus redes, sino también sus compañeros de papeleta. No será por arte de magia. Andrés Arauz, por ejemplo, hizo una publicación en la que recuerda que las cosas no se consiguen por arte de magia. Muchos políticos te quieren engañar, diciendo que el cambio es así. Justo cuando volvió a circular un video anterior suyo en el que mostraba cómo, por arte de magia, aparecía en el trabajo, la seguridad y la educación. Aquellos que crean que la dolarización es lo mejor. Y Verónica Abad, la compañera de papeleta de Noboa, también movió las redes con una declaración acerca de la dolarización. Entonces nosotros dependemos de lo que pase en los Estados Unidos de Norteamérica. En la que no se mostró precisamente partidaria del sistema. Creemos que la dolarización es la maravilla del mundo, pero realmente no. Una declaración sobre la que Daniel Noboa no se ha pronunciado aún. Y es más libres y hay menos trabas, ¿cierto? La economía se maneja de... Al puerto de aguas profundas de Pozorja llegó el buque más grande que ha arribado al Ecuador. Tiene una longitud de 396 metros y llevará banano y camarón nacional al continente asiático. Luis Alfredo Zúñiga con más detalles. Es un buque imponente. Todo un récord, pues es la primera vez que una embarcación de esta magnitud llega no solo a Ecuador, sino a América del Sur. Se trata del CGM Alexander von Humboldt, que arribó al puerto de aguas profundas de Pozorja, un portacontenedores de una longitud de 396 metros. Es muy importante en vista que nos da más oportunidades de abrir mercado al mundo y saber que aquí en Ecuador pues podemos recibir este tipo de naves. Es un hecho como usted dijo histórico y va a ser un impulso a la economía nacional. El megabuque partió desde el puerto de Shekou de China hasta México, para luego navegar por las costas de América del Sur, Colombia, Perú y finalmente Ecuador. La capacidad de esta nave es de 16.022 TEUs o contenedores y solo el puerto de aguas profundas de Pozorja podía recibirlo por su canal de acceso de 16 metros de profundidad. En esta terminal puede ser cargado a su máxima capacidad, lo que contribuye al desarrollo del comercio exterior. El buque ahora regresa a México y luego a Asia y lleva toneladas de productos ecuatorianos como banano y camarón, claves para el crecimiento de la economía del país. En diciembre de 2022, el puerto de aguas profundas de Pozorja también recibió al buque Argentina, de una longitud un poco más pequeña, 366 metros.
Con sus fallos, el juez Diego Poma, quien ordenó el traslado de alias Fito a la cárcel regional, ha favorecido a por lo menos 3 jefes de la organización delictiva Los Choneros. El Consejo de la Judicatura lo investiga, aunque los procesos disciplinarios contra magistrados avanzan lentamente. Hay 150 en trámite, como lo explica Luisa María Heredia. Diego Poma Chamba, juez de garantías penitenciarias, y Adolfo Macías Villamar, alias Fito, han coincidido en 6 procesos judiciales. Al término de la semana anterior, con su fallo, el magistrado le concedió al cabecilla de Los Choneros su más reciente pedido: salir de la prisión de máxima seguridad La Roca y regresar a la cárcel regional. Pero sus decisiones ya lo habían favorecido antes. En octubre de 2021 prohibió que sea cambiado de reclusorio, alegando que su vida corría peligro. Y antes de eso extinguió 4 causas en su contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas, lo que le permitió solicitar la unificación de penas. Paso previo para obtener la prelibertad. De lograrlo, Fito seguirá los pasos de Junior Roldán, alias JR, para quien en febrero de 2022 Poma dispuso la acumulación de condenas y obtuvo la prelibertad. Y de Eddie Castro Cabello, alias Bemba, otro cabecilla de la banda que también estuvo preso en La Roca, se fugó y fue recapturado en Colombia, y a quien en enero de 2022 el juez Poma le concedió el régimen semiabierto tras extinguirle una pena por asesinato. Incluso otorgó el mismo beneficio a Dritran Rexepi, un albanés con 3 pedidos de extradición, apodado el zar de la cocaína. En noviembre de 2021 salió libre y desde entonces se desconoce su ubicación. Por ese hecho, Fernando Villavicencio, cuando aún ejercía el rol de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pidió que sea investigado y sancionado, sin resultados. Yo estoy pidiendo este momento a la fiscal Diana Salazar que inicie acción penal en contra de este juez Diego Poma, quien dio la libertad de forma ilegal al narcotraficante albanés Dritran Rexepi. A Poma actualmente el Consejo de la Judicatura lo investiga por una posible comisión de infracciones administrativas. Por la respuesta del organismo, un comunicado del gobierno en que se acusa al magistrado de ser un juez improbo, que con su accionar pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía y boicotea el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que a diario arriesgan su vida en la lucha contra el crimen organizado. Una balacera ocurrió dentro de un banco en el norte de Guayaquil cuando delincuentes intentaron asaltar a una mujer. Hay un detenido por ese hecho, mientras que en Durán un menor de edad fue asesinado cuando realizaba sus tareas escolares. Ocurrió pasadas las 10 de la mañana en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil. Fueron momentos de pánico. Según testigos, un hombre con un arma abordó a una mujer en la caja de un banco para intentar arrebatarle un bolso con dinero. Sin embargo, 2 policías vestidos de civiles se percataron y trataron de impedir el robo, por lo que se produjo una balacera. La puerta de la entidad fue destruida y varios casquillos quedaron en el suelo. Sin embargo, nadie resultó herido. Los agentes impidieron el robo y el sacapintas fue detenido, mientras otros 3 cómplices huyeron en motos. El aprehendido fue trasladado a la fiscalía y ya se revisan las cámaras de seguridad para dar con los otros responsables. Más temprano en Guayacanes, norte de la ciudad, un hombre fue asesinado cuando bajaba de un carro para ingresar a su domicilio. En ese momento, 2 sicarios en moto le dispararon en 4 ocasiones. El ahora fallecido tenía 10 antecedentes penales, entre ellos por estafa. En el sector de Primavera 2 en Durán, un niño de 5 años fue asesinado mientras realizaba sus tareas al interior de su casa. Ocurrió cuando hombres llegaron y atacaron a bala la vivienda. Un adolescente de 16 años que también se encontraba en el lugar resultó herido y fue trasladado a un hospital. Se desconoce las causas del ataque. Por tercera ocasión se pospone la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, procesados por tráfico de influencias. Informa Jacqueline Rodas.
Este lunes 11 de septiembre era la tercera fecha fijada para que la fiscal Diana Salazar presente su acusación por tráfico de influencias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, pero nuevamente se pospuso. Esta vez, la defensa de Morillo alegó que el último informe pericial del caso le llegó ayer sobre las 5 de la tarde y no está preparado. Esta defensa al momento no ha podido contar con el tiempo suficiente para poder realizar la preparación de la defensa. Estas son argucias para dilatar este proceso. Por lo tanto, la Fiscalía reitera la posición de que estamos listos para que se realice esta audiencia preparatoria. El abogado de Barreno confirmó que él sí revisó el informe y el de Jaya dijo que estaba listo para la audiencia. Sin embargo, la jueza Mercedes Caicedo pospuso la diligencia. El día de hoy se difiere esta audiencia con el fin de garantizar línea de defensa por parte del doctor Juan José Morillo. La jueza Caicedo es una de las aspirantes a las 7 plazas del concurso que al momento realiza el Consejo de la Judicatura para la Corte Nacional. Hoy reemplaza a Walter Macías, quien originalmente tenía este caso en sus manos, pero cuando fijó la primera fecha para esta audiencia, fue destituido en una cuestionada sesión que contó con la presencia de los vocales procesados, quienes no se excusaron. Ya son más de 27.3 millones de atenciones las que se han registrado este 2023 en los más de 2.000 centros médicos del Ministerio de Salud Pública en Ecuador. Vanessa Robles detalla las 5 enfermedades más frecuentes. Las consultas médicas han aumentado en los últimos 3 años, según datos de salud pública. En 2020, el año más afectado por la pandemia, se reportaron 27,3 millones de atenciones en todo el país, pero en 2023 la cifra ya fue superada. Hipertensión. Más de 1 millón de pacientes en consulta externa ya han sido atendidos por hipertensión arterial primaria este año, en la mayoría mujeres, mientras que en todo el 2020 fueron 1,2 millones de enfermos. La incidencia se concentra en personas de 30 a 64 años. Caries. 628,000 atenciones han sido por caries. Una vez más, la mayoría fueron mujeres, mientras que en 2020 se reportaron 643,000 en todo el año. Las personas entre 20 y 39 años registran la mayor cantidad de consultas. Rinofaringitis aguda. 568,000 pacientes han sido diagnosticados con rinofaringitis aguda, es decir, resfriado común, a diferencia de los 539,000 enfermos en todo el 2020. Los grupos de edad más afectados son entre 15 y 39 años. Diabetes tipo 2. Ya son cerca de 400,000 consultas por diabetes tipo 2, mientras que hace 3 años fueron 539,000 pacientes. Los diagnosticados de este 2023 tenían entre 40 años en adelante, principalmente en Pichincha, Manabí y Guayas. Infección en las vías urinarias. De las 284,000 consultas, el 87% fueron mujeres de 20 a 39 años en Guayas y Los Ríos. En 2020 se atendieron 467,000 personas a escala nacional. En general, Guayas, Pichincha y Manabí fueron las provincias. Duplas humano-mascota entraron en acción este fin de semana en Cuenca, escenario de un campeonato nacional. Los ganadores acumulan puntos para conformar el equipo que representará al país en un torneo internacional. En zigzag, por túneles y cruzando barreras. Deben ser rápidos, obedientes y disciplinados. Eso es fundamental para un torneo de agility. Y estos 50 perritos fueron preparados por sus guías para este encuentro deportivo. A la escuela montada de la policía al sur de Cuenca llegaron los canes con sus dueños desde Guayaquil, Quito, Machala, Cañar y la capital Azuaya. Deporte muy enriquecedor que nos permite ser mejores personas, tener mejor enlace con nuestro perro. Toda la familia comparte de la alegría de venir a verle competir. En el internet veía las competencias de agility y bueno, cuando me enteré que aquí en Ecuador igual había este deporte, quise ser parte de ello. El perro atiende de forma veloz y sin ninguna atadura las órdenes que da el guía en el camino. Las categorías fueron pequeño, mediano, intermedio y grande.
cada una con grados de dificultad principiantes y avanzados. Dependiendo de los obstáculos, a las duplas les tomó entre 30 a 50 segundos sortear entre 15 a 22 barreras. El certamen congregó a competidores de todas las razas, con guías sin límite de edad. Los equipos fueron homologados por la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos. Los participantes van acumulando puntos y volverán a concursar en diciembre. Allí se definirá los 4 integrantes del equipo que representará al Ecuador en el Torneo Mundial Américas y el Caribe, con sede en el país. $410,000 ascienden las reparaciones integrales que se pagaron a las víctimas del accidente de tránsito en Guayabamba, ocurrido el 27 de mayo. Diego Puente con más detalles de lo que implica ese monto. 3 meses y 15 días han pasado desde este accidente, uno de los más graves registrados en Guayabamba, en Quito. En total hubo 3 fallecidos, 19 heridos y 24 vehículos con daños parciales o totales. Este lunes se conoció que la propietaria del automotor que ocasionó estas pérdidas llegó a un acuerdo de reparación integral con los afectados. Sí, hemos procedido a realizar la reparación integral a todos y cada uno de los afectados y esta indemnización posiblemente alcanza los $410,000. Son 26 actas que establecen distintos montos de acuerdo con la gravedad del daño. El conductor, a quien se lo señala como el responsable del accidente, aceptó su culpa y este 26 de septiembre se someterá a una audiencia de procedimiento abreviado por muerte culposa. Por esta figura legal, el procesado estaría 20 meses en prisión. Aceptar que participó en el hecho propiamente que investiga la Fiscalía, el Estado le reduce la pena a 1/3 de la pena mínima. Con las firmas de la reparación integral con todas las partes y la audiencia de procedimiento directo, se podría cerrar este caso que generó conmoción en la capital. 300 personas asistieron a la conferencia más importante de la comunidad de yoga en Ecuador que se organizó en Guayaquil. El tema de este año fue la paz interior, como lo relata Estefanía Arias. Se trata de un encuentro espiritual. De hecho, la palabra yoga significa unión. De ahí la importancia de que el cuerpo y la mente trabajen en conjunto con cada una de estas posturas. Así fue como se vivió el Sadhana Yoga Conference, que luego de 2 años de ausencia por la pandemia, se realizó en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Considerado el evento más relevante de esta comunidad, asistieron 300 personas de distintas provincias del país. Y ahora más que nunca, con todo lo que estamos viviendo, no solamente como situación global, sino como ciudad, como país, ¿no? La inestabilidad económica, política, social, pues el yoga es una propuesta de paz, que ese es el tema central de este año, 2023. ¿Cómo buscar y cultivar esa paz? En esta 9ª edición, el maestro invitado fue Pablo Dors, sacerdote, escritor y guía espiritual. La meditación es un ejercicio de silenciamiento que ayuda al autoconocimiento. Justamente este ejercicio de silenciarse corporalmente y mentalmente es lo que nos despierta el alma, nos despierta el espíritu, ¿no? Simplemente, no importa qué es lo que pasa alrededor, cuál es la situación, tú estás en calma. Y ese estar tú en calma, el tú regresar a tu centro, es lo que puede hacer que la sociedad también cambie, porque la única forma es haciéndolo uno mismo. Durante los 3 días de la conferencia también se dictaron talleres con maestros de los Himalayas y de la Orden Monástica de la India. Una práctica milenaria que ayudó a enriquecer y equilibrar los sentidos de quienes acudieron para buscar su paz interior.